Buen día, mi nombre es Eli Antonio Girón Duarte y hoy hablaremos sobre un concepto clave en la física e ingeniería que tiene aplicaciones en nuestra vida cotidiana, en la climatología, en la medicina y muchas más, el cual es el calor específico. ¿Qué es el calor específico? ¿Cómo se mide? ¿Y por qué es tan importante en las diferentes áreas? Vamos a descubrirlo en este video. ¿Qué es calor específico? Calor específico es la cantidad de calor que necesita una unidad de masa de una sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado. Se mide en unidades como joules por kilogramo por grados Kelvin y calorías por gramo. En el Sistema Internacional de Unidades, la fórmula más común es Q igual a M por C por delta T, donde Q es la cantidad de calor, M es la masa, C es el calor específico y delta T es el cambio de temperatura. Hola, yo soy Andrew Armando Quijada y como podemos ver les voy a explicar sobre la historia y evolución del estudio del calor específico. Esta es una breve introducción que vamos a tener. El estudio del calor específico ha sido esencial para el desarrollo de la termodinámica y otras disciplinas científicas. Tenemos de que la historia de este concepto comienza en el siglo XVII, cuando los científicos empezaron a explorar el calor y la temperatura, tratando de comprender cómo la energía se transfiere entre objetos y afecta sus propiedades. A principios del siglo XVII, que fueron los primeros pasos y la idea del calor latente. Tenemos de que uno de los primeros en investigar el calor fue Joseph Black, un físico y químico escocés que en la década de 1760 introdujo el concepto de calor latente, que se refiere al calor absorbido o liberado durante los cambios de estado de la materia sin un cambio en la temperatura. Black diferenciaba claramente entre el calor y la temperatura, un descubrimiento fundamental, ya que reconoció que diferentes materiales requieren distintas cantidades de energía para aumentar su temperatura. Este trabajo sentó las bases para el concepto de calor específico, ya que ayudó a identificar que no todas las sustancias reaccionan igual ante el suministro de energía. Como por ejemplo, Black observó que al calentar una misma cantidad de agua y de mercurio se necesitaba más energía para calentar el agua, lo que llevó a la conclusión de que cada sustancia tiene una capacidad diferente para almacenar calor. Marcó el inicio del entendimiento moderno del calor específico. Y tenemos de que a principios del siglo XIX están las mediciones precisas y la teoría calorífica, que a principios del siglo XIX, como acabamos de decir, los científicos como Pierre-Simon Laplace y Antoine Lavoisier, ambos franceses, llevaron a cabo experimentos que ayudaron a avanzar a la medición de calor específico. Usando calorímetros rudimentarios, diseñaron métodos para medir la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de diferentes sustancias. Sus investigaciones fueron fundamentales para el desarrollo de la teoría calorífica, una de las primeras teorías sobre el calor que postulaba que el calor era una sustancia que podía ser transferida entre cuerpos. Aunque la teoría fue eventualmente desmentida, ya que estos avances experimentales proporcionaron las primeras mediciones sistemáticas del calor específico de distintas sustancias, lo que permitió de que el desarrollo de la termodinámica como campo de estudio. Como tercer punto tenemos de que James Prescott Joule y la energía mecánica del calor, que en un punto
de inflexión llegó con el trabajo de James Prescott Joule en la década de 1840, y Joule fue crucial para el entendimiento del calor, ya que demostró experimentalmente que el calor no es una sustancia, sino una forma de energía, que en su famosa serie de experimentos mostró que la energía mecánica puede convertirse en calor, lo que llevó al desarrollo de conceptos de equivalente mecánico del calor. Este descubrimiento pues fue clave para la formulación de primeras leyes de la termodinámica, que establece que la energía no se crea ni se destruye, que es lo que ya conocemos, sino solo se transforma. Esta ley consolidó la idea del calor específico, que es una medida de cuánta energía se necesita para aumentar la temperatura de una sustancia. En cuarto punto tenemos el siglo XIX, que fueron avances en la medición y aplicaciones de calor específico. A principios del siglo XIX, las técnicas para medir el calor específico se volvieron más precisas, gracias a la invención de instrumentos como el calorímetro diferencial de barrido, o en sus siglas DSC, una herramienta que permite medir las variaciones de calor en materiales a medida que se calientan o enfrían. Pues este avance permitió aplicar al estudio del calor específico áreas tan diversas como la ciencia de los materiales, la química y la biología. En quinto punto tenemos las aplicaciones modernas del calor específico, que hoy en día el concepto de calor específico tiene aplicaciones fundamentales en diversas áreas. En la ingeniería térmica sería un ejemplo, que se utiliza para diseñar sistemas de intercambio de calor como los radiadores y sistemas de refrigeración. En la climatología, que sería lo siguiente, el calor específico es clave para entender cómo el agua en los océanos absorbe y libera calor, regulando el clima global. En el campo de la nutrición, el calor específico es importante para entender cómo los alimentos almacenan y liberan energía durante el proceso de digestión, como por ejemplo la capacidad calórica de los alimentos se relaciona directamente con la energía que nuestro cuerpo puede obtener de ellos. Y para terminar sería la medicina térmica, que el calor específico se utiliza para diseñar tratamientos que dependen del control preciso de la temperatura corporal, como la hipertermia terapéutica, donde se eleva la temperatura corporal para tratar ciertos tipos de cáncer. Pues en resumen tenemos de que el estudio del calor específico ha evolucionado desde los primeros experimentos de Joseph Black, como ya hablábamos, hasta convertirse en una parte esencial de la física moderna y sus aplicaciones en diversas disciplinas, donde el diseño de tecnologías avanzadas, la comprensión de procesos naturales y biológicos, también han dado de que el calor específico sigue siendo una herramienta fundamental para la ciencia y la ingeniería. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Henry Galicia. Yo les voy a hablar un poco sobre las aplicaciones del calor específico. Como bien sabemos que esto es fundamental en diversas ramas, como por ejemplo la ingeniería, la climatología y la medicina. Dice que el calor específico tiene aplicaciones en muchos campos. Veamos algunas de las más importantes. Empecemos por la ingeniería. Por ejemplo, dice que la ingeniería de diseño de sistemas térmicos. Esta ingeniería dice que el calor específico se usa para diseñar sistemas que manejan el calor, como plantas de energías, motores y sistemas de refrigeración. Por ejemplo, los ingenieros seleccionan materiales con calores adecuados para mejorar la eficiencia en la transferencia de calor, minimizando las pérdidas de energía. Uno de los ejemplos vemos las máquinas a vapor, que en muchas empresas las usan, la cual les ayuda a facilitar el trabajo. También vemos con respecto a la climatología y la regulación de temperatura. Dice que en la climatología el agua de los océanos juega un papel crucial debido a su alto calor específico. Dice que los océanos actúan con reservorios térmicos, absorbiendo grandes cantidades de energía sin que se eleve demasiado la temperatura. Este proceso estabiliza el clima global y modera las temperaturas locales. También nos ayuda
a controlar el sistema del ambiente. Y como tercer punto, bien sabemos que en la medicina nos ayuda también en la termoterapia y la crioterapia. Dice que en la medicina el calor específico de los tejidos humanos es importante en tratamiento como la termoterapia, que utiliza el calor para aliviar dolor muscular, y la crioterapia, que se utiliza para el frío y reducir la inflamación de los músculos. Como por ejemplo tiene un calor específico alto, lo que nos hace las ideas para observar calor en terapias al calor profundo. Uno de los ejemplos de la termoterapia son las compresas calientes. Estas ayudan a aliviar el dolor y relajar los músculos. Y también está el baño de lodo, que dice que ese nos ayuda a relajar los músculos por medio de spa con presas calientes, o ya sea con almohadillas ya tibias o con un calor elevado. Bien, vamos a pasar a esta siguiente diapositiva, lo cual vamos a ver los métodos para determinar el calor específico. Dice que existen varios métodos experimentales para medir el calor específico. Los más comunes son el modo directo y el modo indirecto. Dice que el modo indirecto consiste en medir el calor transferido a una sustancia y registrar su aumento de temperatura. En el método indirecto se compara el calor transferido a una muestra con una sustancia de referencia usando un calorímetro de mezcla. Y también dice que además hay calorímetros de reacción o calorímetros de flujo y los calorímetros diferenciales de barrido. Estos se utilizan para estudiar propiedades térmicas más específicas de los materiales. Uno de los ejemplos es el calorímetro de reacción. Dice que es utilizado para medir el calor liberado o absorbido durante una reacción química. Por ejemplo, se puede usar para determinar la entalpia de neutralización en un ácido o una base. Y también está el calorímetro de flujo, que dice que es empleado para medir el calor transferido en un sistema de flujo continuo, como por ejemplo su uso en la industria para monitorear y controlar procesos de transferencia del calor e intercambiadores de diferentes sustancias o calores. Avances recientes en la medición del calor específico. Hoy en día la tecnología ha avanzado enormemente, mejorando la precisión en la medición del calor específico. Se han desarrollado calorímetros de alta precisión y métodos indirectos que permiten obtener datos más exactos sin necesidad de destruir las muestras. Además, las simulaciones por computadora nos permiten predecir el comportamiento térmico de los materiales, complementando los experimentos físicos. Relevancia actual: calor específico y cambio climático. El calor específico también juega un papel crucial en la disuasión del cambio climático. Los gases del efecto invernadero, como el CO2, tienen un calor específico alto, lo que significa que pueden almacenar grandes cantidades de calor en la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global. Este fenómeno intensifica el efecto invernadero, causando cambios abruptos en los patrones climáticos y afectando los ecosistemas. Buenas tardes, yo les voy a explicar acerca de los ejercicios sobre el calor específico. El primer ejercicio dice: suponiendo que tienes 500 gramos de agua a 25 grados Celsius, se le agrega 2000 calorías de calor y la temperatura final es de 35 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico del agua? Sacamos datos donde Q es la cantidad de calor, M es la masa de la sustancia, C es el calor específico el cual vamos a encontrar y delta T es el cambio de temperatura. Entonces los datos nos quedan en Q a 2000 calorías, M a 500 gramos, delta T a 35 grados Celsius menos 25 grados Celsius. Esto nos da un igual de 10 grados Celsius. La fórmula que vamos a ocupar para encontrar el calor específico es Q igual a M por C por delta T. Sustituyendo los valores de la fórmula nos quedará en 2000 entre 500 por 10 igual a 2000 entre 5000 igual a 0.4 calorías entre gramos grados Celsius.
El ejercicio 2 dice, tienes un bloque de metal de 200 gramos que está a 50 grados Celsius, se le añade 1500 calorías y la temperatura sube a 70 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico del metal? Sacamos datos donde Q nos queda en 1500, M en 200 gramos, delta T en 70 grados Celsius menos 50 grados Celsius igual a 20 grados Celsius. La fórmula que usamos es Q igual a M por C por delta T. Sustituimos los valores y nos queda en 1500 entre 250 por 20 igual a 1500 entre 5000, nos da un total de 0.2 calorías entre gramos grados Celsius. El ejercicio 3 nos habla sobre un bloque de hielo de 150 gramos a menos 10 grados Celsius, recibe 1200 calorías de calor. La temperatura del hielo aumenta hasta 0 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico del hielo? Sacamos valores donde Q es igual a 1200, M es igual a 150 gramos, delta T es igual a 0 grados Celsius menos 10 grados Celsius igual a menos 10 grados Celsius. La fórmula que utilizamos es Q igual a M por C por delta T. Sustituyendo los valores nos queda en 1200 entre 150 por 10 igual a 1200 entre 1500, nos da un total de 0.8 calorías entre gramos grados Celsius. En el ejercicio 4 nos dice, tienes un líquido de 250 gramos que se enfría de 80 grados Celsius a 30 grados Celsius. Se libera una cantidad de calor de 1250 calorías. ¿Cuál es el calor específico del líquido? Sacamos datos donde Q nos queda en 1200, M en 250 gramos, delta T es igual a 30 grados Celsius menos 80 grados Celsius igual a menos 50 grados Celsius. La fórmula que vamos a utilizar es Q igual a M por C por delta T. Sustituyendo los valores nos queda en 1250 entre 250 por menos 50 grados Celsius igual a 1250 entre 2500, nos da un total de 0.1 calorías entre gramos grados Celsius. Tengan muy buenas tardes, mi nombre es Marta Elizabeth Calves Cortés y hoy les estaré hablando acerca sobre algunas aplicaciones prácticas del calor específico en la vida cotidiana. Como punto número 1 tenemos diseño de sistemas de calefacción y enfriamiento. El conocimiento del calor específico de los materiales es vital para diseñar sistemas eficientes de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Se utiliza para calcular la energía requerida, ya sea para agregar o quitar calor a un volumen específico. Ya sea calefacción y aire acondicionado de ciertas áreas. Como número 2 tenemos ventilación de edificios. Ciertos materiales de construcción poseen diferentes calorías específicas, lo que afecta la capacidad del edificio para almacenar y liberar calor. Los que tienen una caloría alta se utilizan para la construcción de edificios para garantizar un clima estable en un edificio. Como punto número 3 tenemos procesos industriales. La mayor parte de la energía utilizada en la industria se destina a calefacción y refrigeración y por lo tanto el calor específico es de particular importancia ya que se utiliza en el diseño de procesos relacionados con el calentamiento o refrigeración de varios materiales. Como número 4 tenemos la cocina. El calor específico explica que el cobre y el aluminio sean recomendados porque tienen baja capacidad calorífica, por lo tanto se calientan al instante. Acero inoxidable abastece energía y tarda más tiempo para generar más calor. Es decir, su inconveniente en la cocina es que la comida se puede pegar, particularmente si la fabricación es de alta calidad y no están bien pulidos o el fondo térmico no está bien sellado. Como número 5 tenemos ingeniería térmica. Se emplea en el diseño del motor y el sistema de energía. Se usa en la selección del fluido de trabajo en el ciclo termodinámico. Por ejemplo, se puede emplear en turbinas de vapor. Como número 6 tenemos climatología y meteorología. En la ciencia del clima y el calor específico del agua y la tierra es crítico para la regulación del clima y las
corrientes oceánicas, ya que el agua tiene un alto calor específico, lo que evita que las temperaturas globales aumenten demasiado al absorber y liberar grandes cantidades de calor. Como número 7 tenemos farmacología y medicina. En esta perspectiva se considera el calor específico en el diseño de tratamientos de hipertermia, en los que el calor se induce en los tejidos corporales para tratar enfermedades, o el cuerpo se expone a la hipertermia para evaluar la respuesta térmica de un cierto medicamento. Como número 8 tenemos eficiencia energética. La correcta selección de materiales disponibles en el calor específico contribuye a la eficiencia energética en la construcción de vehículos, aviones y otros sistemas de transporte. Lo anterior dicho facilita el manejo de energía térmica con menor energía utilizada. En resumen, estas aplicaciones muestran cómo el calor específico es un concepto fundamental que influye en una amplia gama de tecnologías y procesos en nuestra vida diaria y en la industria. El calor específico es más que una simple fórmula, es una propiedad fundamental que afecta múltiples aspectos de nuestras vidas, desde el inicio de edificios más recientes hasta la regulación del clima global. El conocimiento del calor específico nos permite mejorar nuestra tecnología y proteger nuestro planeta. Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor la importancia de este concepto en la física, la ingeniería y más allá.